¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Donde quiera que se encuentren, les envío un cordial saludo y mi agradecimiento porque se den el tiempo de escuchar pues estos videos. Justo es compartir mis testimonios de mis experiencias con Dios nuestro Señor, con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, con mis guías y maestros, con mis angelitos de la guarda. Todas esas experiencias se vinieron despertando en mí en ese largo recorrido que comento, que no es fácil, que no es sencillo. El acercarse a Dios, pues a veces por algo te acompaña. Tal vez tu recorrido por la vida no sea tan fácil, porque pues es el caso. Y bendito sea Dios de las cosas que me ha tocado vivir. Yo sé que han sido difíciles, que han sido complicadas, pero aún así pues sigo adelante gracias a su fuerza, a su compañía, a su guía, al hacerme sentir que no estoy sola, que Él camina conmigo, mis guías y maestros que me acompañan, que me consuelan, me cantan, que me arrullan por las noches, que siento cómo me entran y me tapan, pues. Es muy bonito todo lo que me ha pasado y justo es compartir estos testimonios. Aún si Dios no me lo hubiera pedido, lo haría. Con mucho gusto, por supuesto que sí, porque el hablar de su palabra a mí me llena de gozo. El sentir su presencia para mí es lo más importante. Entonces, esta es como una continuación, pues, de donde estoy contando mi historia, mi recorrido por esta vida que no ha sido fácil, que no ha sido sencillo. Y pues mi vida ha sido como cualquier otra persona, porque todos venimos pues, a pasar esos aprendizajes, esas pruebas en este plano terrenal. Y bueno, pues yo comparto lo que a mí me corresponde. Entonces doy gracias al cielo por hacerme sentir que no estoy sola, que siento su presencia, la fuerza y la energía angelical de mis guías y maestros, de mis angelitos de la guarda, del Espíritu Santo, que pues bendito y alabado sea el Señor, que no me ha dejado sola y que sobre todo, cómo logró hacerme sentir que yo fuera consciente de eso. Entonces, pues aquí voy a seguir compartiendo pues esas experiencias que me ha costado en realidad mucho trabajo llegar a este momento, porque tan solo del el recordar ese cambio que hubo, que apenas pensábamos que iba a ser como el inicio de una superación, siempre pasa como que vas ganando en un sentido y viene la complicación por el otro lado. Entonces, en todo es así. Apenas crees que vas superando algo cuando se presenta otro inconveniente, otra situación, pues que también tienes que ver cómo superarla para poder seguir adelante. Entonces, así es como es la vida, o considero que así es porque pues así es como a mí me ha sucedido. Entonces, bueno, después de las experiencias, de lo bonito que supimos pues vivir en el campo, bendecidos por Dios, que por algo suceden las cosas, por algo nos tocó vivir en ese lugar con nuestros papás y pues en familia, con mis hermanos. Y eso es de lo mejor eh, que hemos vivido, pues porque en ese lugar aprendimos a muchas cosas, a lo que nos pudo sacar adelante después, en situaciones que se fueron presentando y que si no ha sido en mi caso, si no ha sido porque cómo es que yo sabía el sentirse querida, el sentirse importante, el sentirse valorada en una familia, el respeto y el apoyo de tus padres, de tus hermanos, el cuidado de todos ellos, a lo mejor no hubiera sabido distinguir ya en otras situaciones, en otras circunstancias, qué era el que sí te valoren, el que sí se te respete, que se te respete tu punto de vista, tu forma de pensar, cómo actuar, cómo hacer las cosas en tales y cuales situaciones. Por eso digo que todo pasa por alguna razón y yo estoy muy agradecida pues, con lo que me ha tocado vivir porque ha sido dentro de las cosas difíciles pues lo mejor. Entonces le doy gracias a Dios y agradezco su compañía, agradezco los aprendizajes que me han ido mostrando, que me han ido haciendo más fuerte. Yo tenía mucho miedo a todo, era miedosa en realidad, miedosa a lo desconocido. Todo eso, cuando yo sé cómo hacer las cosas, sé cómo defenderme, sé cómo hacer las cosas, sé mmm, buscar la salida, la mejor salida a cada situación. Y bueno, de alguna manera lo he hecho. Pero bueno, aquí estoy. Vuelvo a reiterar, acercarse a Dios o que Dios te muestre el camino
es porque hay un propósito detrás de esto. Y las pruebas no son sencillas, no sé hasta cuándo. El camino de su mano, espero siempre lo mejor, siempre las bendiciones, siempre su amor, siempre, pues porque Dios nos quiere, así lo entiendo yo, Dios nos quiere bien, nos quiere abundantes, nos quiere felices, sobre todo, quiere vernos felices, porque cuando estoy, lo digo porque cuando estoy en una situación de angustia, veo cómo me muestran una taza de chocolate, cómo me consienten con una cucharada de miel de abeja, cómo me consienten con olores agradables a, no sé, café, a cosas deliciosas, a cómo te ponen imágenes donde te consientas, donde tú misma te puedas cuidar, donde descanses, donde debes dormir, que todo es importante. A veces nos excedemos en el trabajo, nos excedemos queriendo atender a los demás y dar lo mejor de nosotros mismos a los demás antes de pensar en nosotros mismos. Y bueno, pues gracias a todo eso que me ha sucedido, pues, y bueno, como les digo, siempre me pasa, para llegar al momento de explicar, pues, esto que a continuación les voy a comentar, me ha costado mucho trabajo, no es sencillo abrir el corazón de las cosas que te han sucedido, que te han pasado, y bueno, apenas en ese año que nosotros nos cambiamos del campo a la ciudad, ahora sí que pues fue un paso muy importante para toda la familia, para nosotros. Y apenas empezando pues a encarrilarnos en la ciudad, pues mis hermanos estudiando y nosotros trabajando, mi hermano mayor y yo. Bueno, viene la situación prácticamente a los 2 años, donde se nos enferman mis papás, que se habían quedado en el rancho, ellos todavía pues trabajando la tierra y siguieron como ellos podían atendiendo el trabajo que nosotros habíamos dejado pues comenzado, porque la siembra era en septiembre, la siembra estaba en su mejor momento, los sembrados en todos los lugares donde ese año se había sembrado pues, y deciden que los hijos, nosotros, nos cambiemos a la ciudad por cuestiones de universidades. Había que salirse a que siguieran estudiando mis hermanos y fue así como como se hizo. Pues a los 2 años, más o menos, se enferma mi mamá primero y bueno, tuvimos que trasladarla acá para atención médica y poco después mi papá también. Entonces empezamos en una crisis pues muy difícil porque pues descuidar lo que se había avanzado en el rancho pues no fue fácil. Eh, y empezar acá con atención médica y situaciones de salud no sencillas. Y bueno, así fue como empezó esa situación pues tan complicada y pues se te viene el mundo encima porque se trata de tus padres, se trata de tu mamá, se trata de tu papá, se trata de las bases de tu familia y nosotros aún todavía muy chicos e inexpertos en la cuestión pues de vivir ya en otro lugar que para nosotros pues era desconocido, era nuevo. Pues aún así empezamos a aprender cómo salir adelante, cómo hacer las cosas, cómo darles esa atención médica que pues ellos necesitaban. Y así fue, pero esto se prolongó por mucho tiempo. Había, pues, como es de imaginarse, eran los estudios de 3 hermanos menores, pues más chicos que yo. Yo tenía 18, 19 años, mi hermano mayor 20, 21, muy joven, muy chico también. Y bueno, no nos hicimos un lado, gracias a Dios que de la mano de Dios todo se puede. Y bueno, aún así con las dificultades, con todo aquello que recuerdo que mi hermano mayor fue el que nos sacó prácticamente del rancho porque él desde chiquito tenía mucha aspiración de superación. Él, siendo que estábamos en Jesús María, en el rancho, él quiso ir a terminar la primaria a Batopilas, al municipio. Entonces recuerdo cuando fue, hizo se quedó un tiempo en Batopilas estudiando. Aún así le dieron doble certificado porque pues tenía buenas calificaciones y el maestro que empezó a darle clases en Jesús María, que creo que se tuvo que ir o algo así, se quedó en la escuela sin maestro, se acordaba mucho de él porque es muy inteligente y aún así le hizo llegar un certificado. De todas maneras, mi hermano se había ido a terminar la primaria a Batopilas. Después de eso, pues él tiene doble certificado de sexto. Entonces, él se fue a Sinaloa, se fue a otro estado
para empezar a trabajar, para empezar a buscarle la vida de otra manera. Yo estoy muy orgullosa de cada uno de mis hermanos, porque nadie nos quedamos de brazos cruzados. Empezamos a buscar la forma de la superación y bueno, por alguna razón no se dio salir a Sinaloa, sino que nos jaló más bien a otro estado. Y así fue como a mí me podía mucho cuando ya sucedió lo otro de que tuvimos que mover a mis papás al lugar donde pues nos vinimos, que es donde ahorita estamos habitando. eh, Tuvieron que regresar a mi hermano para que atendiera por 5 años los negocios en el rancho. O sea, 5 años cuando él fue el que tuvo la idea, el que tenía el sueño de jalarnos, de sacarnos, de que conociéramos otras cosas, otra forma de vida, porque pues ellos eran los que padecían cuando eran tiempos de siembra, que se sembraba, que se deshierbaba, que se cuidaba, se desmontaba, se preparaba la tierra para sembrarla, y cuando no llovía, todo ese trabajo era en vano. Entonces ellos, mis hermanos, lo padecían mucho, esa parte la padecieron mucho ellos, porque como digo, había años muy llovedores, muy buenos, pero había otros con mucha sequía. Entonces no es fácil la vida en el campo y en ningún lugar, pero bueno, yo agradezco a Dios pues y reconozco el sacrificio que mi hermano hizo por sacarnos de allá, pues, pero hablo de sacrificio en la cuestión de que ya estando acá, pues forjándose en su mente una vida diferente, tuvo que regresarse a cuidar las cosas que habían quedado allá, por cuestiones de que mi papá y mi mamá, pues, tenían que atenderse y para ellos ya no era posible seguir atendiendo la tierra. Y así fue. Imagínense nada más. O sea, 5 años ya solo allá y los demás acá al pendiente pues de mi papá y de mi mamá, del trabajo y de los estudios. Todos tuvimos eh, cuidado de esa colaboración que se requería en la atención a ellos. Cuando a mi papá se lo llevaban a otro lugar, mi hermano se venía del rancho y no es cerca, es un lugar apartado y se venía para ir a llevarlo a Torreón, ir a llevarlo pues a días que mi papá estaba internado, mis hermanos se encargaron de su cuidado, mi mamá igual, pero cuando viajaban más bien eran mis hermanos que lo acompañaban a mi papá. Entonces eso se prolongó. Hablo de esos 5 años que ya por fin pues mi hermano se pudo venir, pudieron pues a arreglar las cosas para que ya él se despreocupara de aquello y se viniera con nosotros, que el estar en familia pues no tiene precio, es lo mejor. Entonces, bendito sea Dios, nos permitía pues que siguiéramos adelante en familia y gracias a Dios el milagro más grande que Dios nos hizo fue recuperar la salud tanto de mi mamá como de mi papá. Entonces, tuvimos la gracia de Dios, su favor, sus milagros, de que pudimos ya después poder disfrutar de días de campo, nos pudimos casar y bueno, pudimos tener a nuestros hijos y que convivieran con mi papá, que pudieran disfrutar de su abuelito, de su abuelita. Y bueno, eso fue un tiempo muy hermoso y lo pudimos aprovechar, gracias a Dios, en días de campo donde veíamos a mi papá. De hecho, el último cumpleaños de mi papá, pero habiéndolo disfrutado ya algún tiempo, porque pues bendito sea Dios, nos lo prestó todavía pues para todavía alcanzar a disfrutar de sus nietos, a conocer a sus nietos, a sus nietas. Y cuando él cumplió su último cumpleaños, no teníamos ni siquiera programado el día preparado, pues, pero yo dije, no puede ser que no vayamos a festejarle el cumpleaños a mi papá. Y como pudimos, nos organizamos ya de noche, le hablé a mi mamá y a mi papá, pues iba a ser domingo, para que nos fuéramos a disfrutar, a festejar su cumpleaños en el campo, en un día de campo. Entonces yo, bendito sea Dios, me quedé pues tranquila de que no dejé pasar ese día desapercibido, pues que se pudo aprovechar, se pudo festejar su cumpleaños. Y como ese cumpleaños, pues bautizos, primeras comuniones, eh, sus bodas ¿cómo se llama?, los 50 años de casados. Entonces, pues fue una bendición de Dios el que nos hubiera permitido poder disfrutar después de pasar tantas carencias, tantas adversidades, pues, que cada uno lo padecimos, cada uno pues, mis hermanos y yo, mi mamá, navegamos esa situación y no fue sencillo. El estarlo platicando aquí, como les comentaba, me cuesta mucho trabajo porque tan solo el recordar aquellas carencias, aquella incertidumbre, angustias, miedos,
no era sencillo para nada. Tener a tus dos papás enfermos y no saber qué va a suceder y tener pocos recursos y ver cómo de todas maneras ir solventando. En el caso de mi hermano, el que estaba estudiando, que de preparatoria, o sea, hizo secundaria, hizo preparatoria, y él viajaba con, no sé cómo le hacía para pasar los exámenes, cuando pues nunca dejó solo a mi papá y a mi hermano, o sea, siempre él acompañaba, se las ingeniaba, se las arreglaba para acompañar a mi papá a donde lo trasladaban pues para darle atención médica también, de una ciudad a otra. Y nunca falló un viaje con mi papá y no sé cómo le hizo pues porque tenía buenas calificaciones para pasar de secundaria, pues ya cuando terminó la secundaria poder ir a preparatoria, poder ir a la universidad. Es un abogado, mi hermano, orgullosos de su esfuerzo, de su trabajo y que no fue en vano todo aquel sacrificio, todo aquel precio que pagamos entre todos, no fue en vano para nadie. Entonces, pues, ¿cómo no van a ser bendiciones de Dios? ¿Cómo no voy a estar agradecida con mi Padre Celestial, con toda mi corte celestial que me ha acompañado desde siempre? Entonces agradezco y esto va con esa dedicatoria. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones, por todos tus favores. Eres un Dios de maravillas, hacedor de maravillas, Señor. Así eres y te reconozco como mi Señor, como mi Creador, mi proveedor, mi amigo fiel, mi compañía, mi compañero fiel. Entonces, ahí está la presencia de Dios en nuestra vida, dando testimonio así personal de que cuando tú lo reconoces en tu vida y tus situaciones se las entregas, aun cuando no sabes ni siquiera, no tienes ni la experiencia ni el conocimiento, eres atacada por muchas cosas, como dicen, del árbol caído, todo mundo quiere hacer leña o algo así, pues todos estábamos pasando por situaciones muy adversas, muy difíciles, cuando no se comprende, no sé. Ahora sí que hay una canción que dice, del campo a la ciudad se pierden las costumbres. Entonces nosotros veníamos con un corazón limpio, con mucha honestidad, pues personas de nobles corazones, inocentes, bonitas, no tienen idea cómo mis hermanos nos cuidaban, cómo vimos unos por otros. Yo hasta la fecha, o sea, hasta la fecha, cualquier cosa que se ofrece, están mis hermanos para mí. A donde yo iba a trabajar, yo me iba en la mañana a trabajar, regresaba para estar con mis papás un ratito, me daban una hora para comer, estaba un ratito con mis papás, eran 15 minutos de camino, estaba media hora con ellos y otro es 15 minutos de regreso al trabajo. No descansaba ni los domingos. Era complicado, no era sencillo, pero en las tardes, entre semana, por decir, pues todas las semanas, nunca, no hubo un solo día, una sola noche que yo tuviera que salir e irme sola a mi casa. Siempre me cuidaban, siempre me acompañaban. Fui una niña muy privilegiada, con muchos privilegios en el sentido del cuidado, como inicié el video diciendo que sabía lo que era ser cuidada, querida y respetada. Entonces, a lo mejor no hubo dinero y no hubo lujos, pero el amor de mi familia lo he tenido toda la vida y eso no tiene precio. Aquí aprovecho para darles las gracias a mis hermanos, a mis hermanas, a mi mamá y a mi papá por todo lo que me cuidaron y me consintieron, porque así es como soy, muy consentida y muy consentida también de mi Padre Dios, de mi Padre Celestial. Entonces, pues doy testimonio de que aún la vida sea difícil, aunque la vida sea difícil, aunque que te pasen cosas que tú dices, ¿por qué? O sea, no entiendes si siempre has sido una persona que se ha conducido por una forma adecuada, una forma correcta, y por qué tantas cosas que tú dices, pues si yo debería tener este resultado, si me he dedicado a trabajar, si me he dedicado a ser buena persona, a dar la mano, a hacer, porque mucha gente anda haciendo obras de caridad por todas partes, pero no se acuerdan de su hermano, no se acuerdan de su hermana, de su vecino que a lo mejor necesita, pero ahí no, hay que hacernos notar donde si nos vean. Entonces yo siempre digo, lo poco que tengas, primero piensa en los seres que tienes a tu alrededor y ya si puedes ayudar a alguien más, pues hazlo, pero no abandones a tu familia, no abandones a tus seres queridos. Entonces, pues estábamos muy jóvenes, muy chicos, pero todos nos apoyamos.
todos fuimos hermanables porque eran las bases que traíamos, de darnos la mano, de ayudarnos unos a otros, de apoyarnos. Y como digo, altos y bajos en la vida los hay. Y había cosas que aunque no me gustaran, que aunque no estuviera de acuerdo, aún así me ajustaba a cómo decidía mi mamá que fueran las cosas. Y así, hasta que, pues gracias a Dios, la mayor bendición la recibimos, que fue, gracias a Dios, pues bendecirnos con una bonita familia, bendecirnos con muchos momentos felices, con muchas reuniones familiares, porque hasta la fecha, gracias a Dios, tenemos familias unidas, familias donde hay respeto, de alguna manera hablo de, en el caso de mis hermanos, bendito sea Dios, ¿por qué no decirlo? Personas que se casaron desde pues aquel tiempo que ya salimos un poco de todo aquello que pues que por tanto tiempo estuvimos dedicados al cuidado de la salud de mis papás. Ya pasó el tiempo y pues mi hermano se graduó de su carrera, consiguió pues ya en la universidad conoció a su novia, Ángel, mi hermano, el que se había regresado al rancho, pues ya que pudo estar, desocuparse de aquello, desafanarse de todo aquello y venirse con nosotros. Conoció a su novia también y pues hizo su boda. Luego después creo que me casé yo, luego se casó Ángel, mi hermano mayor, y luego el abogado, o sea, estoy en medio de dos hermanos. Entonces se casa Ángel, que es el mayor, me caso yo, no, me caso yo, se casa Ángel y luego se casa Martín. Entonces los tres hicieron pues, su boda, ellos viven con su esposa, con esa novia que fuimos a pedirles, que se hizo esa boda, ese festejo, y orgullosísimas de sus vidas. Bendito sea Dios, ojalá que cuando Dios los llame a su presencia, pues sea así, así verlos felices con su pareja, con sus hijos, con sus hijas, con su familia. Y es de las bendiciones que yo valoro muchísimo, porque para mí el amor a la familia es, pues es muy importante, es muy importante. Habrá de todo, pero hay que luchar por la familia, hay que luchar por los valores, hay que luchar por el respeto y hacernos respetar. Hay que sentirnos bien y donde no nos sintamos bien, ahí no es, ahí no es. Entonces, es mucho desperdicio que Dios nos dé la oportunidad de estar en esta tierra maravillosa y no ser felices. Entonces, tenemos que buscar el ser felices, el ver qué es lo que no es para nosotros y pues alejarnos de lo que nos haga mal, de lo que nos haga daño, agradecidas con lo bueno y no permitir las cosas que no deban permitirse. ¿Sí? Entonces, pues muchas gracias por su atención. Eh, es, es largo de contar, pero bueno, así a largos, ¿cómo dicen? Pues historia larga, para no hacerla tan larga, historia corta, o no sé cómo dicen por ahí. No me acuerdo, no me acuerdo, pero bueno, el caso es que yo lo que quiero es decir gracias, Señor, por tus bendiciones, gracias por, por todo aquello que trabajas por nosotros y que a veces en realidad no nos damos el tiempo. Bueno, yo sí agradezco, la verdad que sí, porque fue mucho lo que yo me tomé de la mano de Dios y que me sigo agarrando de la mano de Dios. No me aparto de su lado y les pido que no pierdan la fe, que no pierdan la fe aún si ven las cosas de lo más difíciles, nunca se den por vencidos, nunca se den por vencidas. Sigan poniendo las cosas y confiando, poniendo las cosas en manos de Dios y confiando en Él, porque no estamos aquí solos. En las situaciones son pruebas que por alguna razón nos ha tocado vivir y bueno, de la mano de Dios todo es posible, todo es posible. ¿Sale? Bueno, les mando un fuerte abrazo y pues muchas bendiciones donde quiera que se encuentren.